Bienvenidos a otro video de uvas y vinos. Hoy vamos a hablar de el descanso de la vid. Vamos a hablar de temas nutricionales. Este es un tema que lo hemos tratado de una manera muy somera, no de una manera tan profunda. Pero hoy sí quiero hacer un poco más de énfasis en realmente qué tenemos que hacer para que la vid funcione bien. Sobre todo con énfasis acá en el trópico, ¿no? Porque pues en Europa y en zonas donde hay estaciones ya esa parte está muy bien trabajada, hay expertos, pero pues en temas tropicales nosotros estamos a la cabeza y bueno, vamos a enseñar bien a qué nos referimos y cómo funciona el asunto. Entonces voy a cambiar un poquito la cámara y bueno, entonces, para los que son nuevos en el canal o los que no están familiarizados con la viticultura, con el cultivo de la vid, van a decir, uy, se le murió el viñedo. No, todo lo contrario. El viñedo en este momento está haciendo lo que tiene que hacer. Y mejor que si estuviera en cualquier otro lado del trópico. ¿Por qué? ¿Qué pasa? En este viñedo, las vides como tal botaron naturalmente las hojas, ¿sí? Como si fuera en Europa. Hicieron exactamente lo que tenían que hacer. O sea, que se vea así despejado el viñedo, que no tenga hojas, para mí es lo mejor que puede ocurrir en el viñedo, por varias razones. Vamos a exponer primero las razones buenas y por qué se da esto. A ver, si estamos hablando en cuanto a comodidad para poda, es mejor podar sin hojas. ¿Listo? Porque ustedes logran identificar la cantidad de yemas adecuadas, digamos, para armar esto, que este se ve un racimo, pero está perfectamente para formar dos brazos perfectamente armados. También sirve porque ya a un nivel que tiene que ver con el funcionamiento de la planta, ¿sí? ¿Qué pasa? La planta de la vid requiere soltar una hormona que se llama ácido abscísico, y el ácido abscísico es el que le dice a la planta que debe botar las hojas. Pero este es también parte de lo que se requiere para que ella brote adecuadamente. Si la vid no genera ácido abscísico, la planta no va a brotar muy bien. ¿Listo? Entonces, por eso es importante que las hojas se caigan, para que ella diga, oiga, sí, mire, generé ácido abscísico y por eso boto a las hojas y por eso ya estoy listo para que me poden. ¿Listo? Ya estoy descansando, ya hice lo que tenía que hacer, ya terminé mi ciclo fisiológico. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? La planta entra en un punto en que dice, oiga, necesito que me pongan tijera y que me pongan a trabajar de nuevo. Ella en ese punto va a comenzar a mostrar algunas cosas que les voy a mostrar acá. Ella va a comenzar a hacer unos pequeños brotes. ¿Listo? Por ejemplo, mire, aquí ya comienza a brotar. Por acá yo vi hace ratico, bueno, más brotes, sobre todo en las puntas. ¿Por qué? Porque esa brotación en las puntas es normal. Eso se llama la dominancia apical. La dominancia apical quiere decir que la vid tiende a brotar en la punta. ¿Sí? Por eso es que ellas no brotan primero acá abajo, sino brotan arriba. ¿Listo? Si se dan cuenta, también es un parámetro de la futura producción de las yemas. Si se dan cuenta, mire, por ejemplo, esta yema que está afectada por la dominancia apical, pero tiene 3 racimos posibles. Y muchos de los brotes que van a ver acá tienen esos racimos. Obviamente no van a producir porque toca podarlas abajo. Esta es una variedad que necesita obligatoriamente podarse muy corta porque es una variedad bastante fértil y muy buena además. Entonces, por eso es que lo hacemos así. Bueno, ahora hablemos del mantenimiento de las maderas. La madera como tal se ve afectada a veces por distintas enfermedades. ¿Listo? Si ustedes no hacen un buen manejo fitosanitario, o sea, de los hongos, hay varias enfermedades que les afectan la madera. ¿Listo? La más importante cuando ustedes podan es la Phomopsis vitícola, la foma, ¿sí? Un hongo que tiende a dañar bastante la madera.
la molesta muchísimo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando recién iniciamos la brotación? Tienen que hacer un manejo fitosanitario muy completo para lograr que se elimine y se controle la foma. ¿Listo? ¿Por qué es importante? Porque la foma daña la madera y daña la madera para el futuro. O sea, no solamente la de ahora, después de que ustedes podan, les afecta, sino les afecta la madera de la siguiente cosecha y por ende la siguiente. O sea, las afectaciones son de casi 3 cosechas por simplemente un descuido que uno debe hacer cuando tiene 4 hojas vistas. ¿Listo? Eso es lo principal. Primero, la foma. Otra grave enfermedad que aparece cuando uno se descuida después de 3 hojas vistas, o sea que se han visto un brote con 3 hojitas, hay que hacer un muy buen control del mildeo. ¿Listo? Sobre todo en estas zonas es muy frecuente el mildeo, en zonas me refiero cálidas. No es tan frecuente el oidio como sí lo es a veces en las zonas más frías. Entonces hay que hacer un control muy riguroso, muy riguroso de este tema del mildeo. No pueden dejar que les afecte el mildeo la madera, porque si no se les carga madera, hojas y la producción. O sea, es demasiado importante que ustedes estén al corte desde el principio. Si ya estamos hablando de la madera, de conservar la madera en clima frío, es muy importante las aplicaciones contra el oidio. El oidio funciona muy similar a cómo funciona la botrytis y normalmente son los mismos componentes, las mismas moléculas que se le aplican, funcionan para una cosa y para la otra. Entonces, dependiendo de la zona donde ustedes se encuentren, pueden hacer una cosa u otra. ¿Listo? Entonces, en zonas cálidas, enfóquense más en foma y mildeo. Cuando estamos en zonas frías, sí toca foma, mildeo y oidio. Hay que prevenir contra las 3. Hay que estar bien armado, sobre todo en temporadas lluviosas como la que tenemos ahora, que está diluviando, que mejor dicho, humedades relativas altísimas, que en este momento uno dice, venga, estamos aquí en Ibagué, debemos estar que como unos 32 grados, pero estamos con una humedad relativa del 80% y llovió esta mañana y lo más seguro es que llueva en la noche. Entonces, cuando nosotros vayamos a podar todo este viñedo, tenemos que estar preparados. Tenemos que tener un arsenal suficiente para lograr trabajar y controlar las enfermedades del viñedo. ¿Listo? Tenemos que estar, se nos van a aumentar el problema de chupadores. ¿Sí? Por allí hace un ratico acabo de ver, hay que hacerle el control a los chupadores. Hay que hacer un control suficiente de eso. De todo lo que tiene que ver con fitopatologías. ¿Vale? Entonces ahí ya cortamos con el tema de las prevenciones de enfermedades. Ahora vamos a hablar de otro tema muy importante que es la nutrición. ¿Listo? ¿Qué pasa? Hay un tema que toca mirar, que entender bien con respecto a la vid. Es que la vid requiere, en condiciones tropicales, ella no tiene tiempo de descansar. ¿Sí? Pero sí necesita descansar, ¿sí? Yo veo que mucha gente comete el error en la viticultura de acá en no dejar descansar la vid. O sea, decir, no, oiga, hágale, pum, de una vez, terminan cosecha y echan tijera. No, a ver, eso hay que dejarla. ¿Qué pasa? En la vid necesita una reserva de almidones dentro de sí misma para lograr brotar bien. Si no brota bien, si no tiene esas reservas, no va a brotar bien. ¿Sí? Si ustedes le dejan, como en el caso de algunas variedades que utilizan en el valle, como por ejemplo la Italia, como la Red Globe, que necesitan dejar 7, 6, 7, 8, 10 yemas, para que les broten bien necesitan una buena reserva dentro de la planta. No solamente estar recargando todo en el sistema radicular de la planta. ¿Vale? Entonces, primero, tenemos que darle un abonado de descanso. A la planta hay que darle toda la nutrición que necesita para que genere sus reservas de almidón dentro de sí misma. ¿Sí? Eso se hace por medio de una planeación de abonado, por medio de un análisis de suelos y por un análisis de tejido verde. Puede ser peciolos, de hoja, bueno, en fin. Eso nos determina como que le falta y como que hay que ponerle. Cuando ya hacemos
este tema de la parte de la nutrición de descanso, la planta hay que dejarla más o menos unos 15, 20 días, hasta un mes, dependiendo de lo que queramos hacer, y hasta que la planta logre que se bote las hojas y que ella se genere toda esa reserva. Cuando ya tenemos esas características, que nos ha botado las hojas, que nos ha generado esa reserva, ahí sí procedemos a podar. Cuando podamos, entonces ya después de podar comenzamos un plan nutricional en el cual hacemos el manejo de ponerle macronutrientes, NPK, y los micronutrientes necesarios. Acuérdese del calcio, es muy importante en nuestras condiciones colombianas específicamente, porque tenemos suelos extremadamente ácidos. Al ser tan ácidos, la genética de la vid que tenemos acá, o por lo menos la que yo tengo aquí, incluyendo hasta la Isabela o la misma Vitis tiliafolia, ella requiere unos altos niveles de calcio, ¿sí? Entonces, por ende, ustedes tienen que aplicar el calcio en unas cantidades suficientes para generar reservas, y de ahí todo el reguero de micronutrientes que ella necesita para funcionar. Recuerden que la vid es una planta extractiva. Ella consume mucho el terreno y todo eso hay que reponerlo, ¿no? Hay que hacer una reposición de nivel de materia orgánica, de nutrientes, de macronutrientes, micronutrientes, y hay que mirar cómo se los van a aplicar. Ustedes pueden aplicárselo en forma de algunas rocas que vengan del proceso, pueden aplicárselo en medio de abonos directos, abonos, bueno, el foliar no tanto, en este caso sí es edáfico, o sea, al suelo. Hay que hacer un muy buen plan de manejo nutricional para que la brote muy bien. En esa casa les voy a regalar ahí un dato simplemente. Hay que poner buen calcio, hay que tener muy buen fósforo y muy buen nitrógeno. Esa es la clave para que la vid brote muy bien. Porque ustedes necesitan suficientes raíces y fuertes para que extraigan toda la nutrición y además todo el nitrógeno y todo el calcio para generar todo el tejido verde. Ya de ahí, entonces ya va el manejo. Como tal, lo que les decía de los temas fitosanitarios. Entonces, bueno, ya que hablamos un poquito no, sino muy directo y muy profundo de cómo funciona la vid en el tema de brotación y cómo brota y cómo es su comportamiento fisiológico, debemos de tener muy claro de que es indispensable buen riego. Si ustedes, bueno, a ver, en condiciones tropicales, aquí digamos donde yo estoy suele llover mucho, y si llueve pues obviamente no tenemos que preocuparnos tanto por el agua, pero hay épocas en las que sí. Hace 2 o 3 años tuvimos una época de sequía bravísima, y la cual nos obligó a poner riego. Nosotros duramos acá casi 15 años trabajando sin riego, y ahora sí tenemos riego. Entonces hay que regar, hay que darle un consumo mínimo de unos 10-20 milímetros a la semana por planta, ¿sí? Eso lo necesita mínimo para brotar adecuadamente. Yo normalmente sugiero unos 3-4 riegos por semana que conjuguen eso, que se mantenga el bulbo húmedo, o sea, el área de la raíz húmeda, y ya con eso ahí pueden aplicar de pronto algún fertilizante con el riego que les permita manejar bien las cosas. ¿Listo? Entonces eso sería como el manual básico de la brotación de la vid. Es algo que mucha gente descuida, que mucha gente menosprecia. Acá obviamente se los doy de una manera muy somera, sin fórmulas, porque las fórmulas tienen que ser muy específicas para cada trabajo, pero en este caso no tiene que hacerse de una manera tan genérica, o sea, la doy genérica, pero tiene que especializarse y tiene que haber alguien adecuado. Aquí nosotros, pues como somos expertos en el cultivo de la vid, les podemos asesorar en lo que requieran en esto para que tengan viñedos sanos, que les produzcan y que no pierdan dinero, porque es que también es muy fácil perder dinero en la viticultura. Bueno, entonces nada, sin más los dejo acá con esta, voltemos, bueno, con la vista de el viñedo en descanso, y
Hasta la próxima, un fuerte abrazo, no olviden dejar su like, ya saben, suscribirse, si conocen a alguien que le interese este tema, con mucho gusto, por favor se los agradezco que lo compartan y nada, estamos a la orden. Un fuerte abrazo, adiós.